Muy buenos días, comunidad de FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres, analista de profesión, inversor privado y también acreditado por la CAM en Chile. Como es habitual en nuestro video de cada semana que acordamos en nuestro grupo de WhatsApp, recuerda que si tú quieres acceder a este vas a encontrar el link de acceso fijado en los comentarios. Bueno, era un tema bastante crucial y quise abordar directamente esto porque es un tema que creo que no muchos han vivido, que es el periodo de cuando la Fed comienza a bajar la tasa de interés. Es por eso que vamos a abordar de qué sucede con los mercados financieros cuando la Fed recorta las tasas. ¿Y por qué quiero abordar esto? Porque las redes sociales se ve ambos lados, un lado alcista, bajista, y efectivamente puede suceder cualquiera de las dos ocasiones. Pero cuando vemos el lado bajista se remontan a 2007, vemos que se remontan a 2001, el lado alcista a 1995. Bueno, entendamos cuál es el contexto en que están los mercados y, como les digo, poder brindar toda la información lo más objetiva posible para que ustedes puedan hacerse las preguntas correctas y poder ir viendo cuál es el escenario que a ustedes les da mayor probabilidad. Porque es imposible que yo les diga qué es lo que va a suceder con exactitud, porque los mercados financieros son una ciencia predictiva, pero sí podemos acercarnos a cuál es el escenario más probable. Entonces, antes de comenzar esto, he traído una pequeña frase para que entienda lo que es la tasa de interés. En 1970 sabíamos que todo dólar tenía que estar respaldado por oro, tenía que tener un subyacente, lo que decía que no se podía intervenir tanto la moneda porque había que tener ese subyacente, hacia políticas monetarias más rígidas. Bueno, se eliminó eso luego de Nixon, eliminando el patrón oro. ¿Y ahora qué es lo que hay? Las tasas de interés. Que tenemos que entender la tasa de interés como el coste que pagas por pedir prestado un dinero o incluso utilizar el dinero. Entonces, cuando el coste del dinero, como está en Estados Unidos, es muy alto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no hay incentivo para endeudarte, hay mayor riesgo de impago, es decir, mayor riesgo de recesión e enfriamiento económico. Es por eso que, a pesar de que teníamos datos económicos positivos, todavía había un grupo que decía la economía tiene que caer en recesión. Los economistas decían no hay indicios de recesión, pero el punto central era las tasas de interés muy elevadas. Bueno, ahora ha comenzado este inicio de recorte financiero de las tasas de interés. Veamos qué significa. Bueno, acá les traigo un gráfico de All Chart en donde comparamos el dólar index, es decir, el dólar frente a las principales 6 divisas del mundo, y el SP500. Vemos que hay una relación inversa. ¿Por qué? Porque cada vez que el dólar es más caro, lo que podría traer consigo es unas condiciones financieras mundiales más restrictivas. ¿Por qué? Porque todas las mercancías se compran en dólares, lo que hace menor actividad económica, lo que puede hacer que la empresa tenga menor ingreso y caiga este SP500. Bueno, lo que hemos llevado ahora, hemos visto cómo el dólar se está debilitando en este entorno, que comienza la bajada de tasas de interés, haciendo que también repunte el mercado financiero, porque las condiciones financieras son más laxas y es por eso muy común que cuando comienza a bajar la tasa de interés en los primeros meses, la reacción inicial se ve en las materias primas. Pero ¿de dónde viene todo este escenario? ¿De dónde viene un mercado que está descontando este escenario de política financiera menos restrictiva, que no hay riesgo de recesión? Bueno, desde la reunión que tuvimos el 18 de septiembre, acá tenemos el statement de la Fed, en donde básicamente era el escenario idílico. ¿Por qué? Porque decía que veían que la inflación ya no estaba siendo un riesgo, se están centrando en la actividad económica, el mercado laboral se mantenía rígido y es por eso que han decidido recortar 50 puntos básicos. Entonces ahora nos dice, bien, entonces está recortando de manera más agresiva en un escenario de que la economía no se ve dañada. Veamos cuáles son sus proyecciones económicas a futuro, que también se publican el 18 de septiembre. Bueno, acá vemos cuál es la diferencia que había en la reunión anterior y arriba va a estar con la nueva reunión, esta es el 18 de septiembre. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El PIB, medido por el GDP, vemos que en 2024, bueno, las proyecciones fueron de 2%, muy similar. 2025 y 2026 se mantiene estable. Es decir, los miembros de la Fed no ven un deterioro de la economía estadounidense. Vamos a ver el empleo, el desempleo, que era una de las mayores preocupaciones. Bueno, aumentó al 4.4% en 2024 y espera que se pueda reducir en 2026. Acá sí ven un deterioro en el mercado laboral, pero no es un nivel de crisis o que pueda generar pánico. Incluso Powell en la rueda de prensa indicaba que
era un escenario normal. Aún podría considerarse pleno empleo, que es uno de los mandatos que tiene la Fed. Y también la inflación mediada por el PCE. Vemos que se reduce la presión inflacionaria. El anterior era el 2.6, ahora espera que lleguen a un 2.3 y alcance su objetivo en 2026 con un 2%. Entonces es un escenario idílico en donde ha logrado, según las proyecciones, contener la inflación, ver un pequeño deterioro en el empleo, pero no ven una contracción en la economía. Y eso ha llevado a traducir esto. Estas son las perspectivas de recortes. Cuando se esperaba que la reunión de julio en 2024 terminara con un 5.1%, es decir, aún restrictivo a las tasas de interés, ahora un 4.4%. Y ya en 2025 un 3.4% y en 2026 un 2.9%. Un escenario de política monetaria mucho más flexible de lo que el mercado está descontando y se mantienen las perspectivas económicas. Entonces, eso es lo que ven los miembros de la Fed y por qué tomaron la decisión y esa reacción inicial bastante volátil en un comienzo y luego ya se encadenó en un movimiento alcista. Entonces, ¿pero qué significa que corte la tasa de interés? ¿Qué nos ha dicho la historia reciente? Bueno, tiende a dar señales de debilidad económica. Entonces, cuando llegan estos recortes de tasa de interés, y acá ustedes van a escuchar a los bajistas, dicen que coincide con eventos cuando vimos en 2018, vimos en 2007, en 2019, 2007, vimos también el evento en 2000, es decir, antes de crisis financiera. Lo que dicen que la Fed no logra estar delante de la curva, sino que siempre por detrás, por lo que el daño a la economía ya está hecho. Recordad, una política monetaria tiende a incorporarse a la economía en su totalidad 8 o 18 meses. Entonces, lo que estamos viendo es que generalmente cuando la Fed decide comenzar su baja de tasa de interés, viéndolo acá con la línea negra, bueno, tiende a llegar eventos recesivos en los mercados financieros, producto de datos de menor crecimiento económico. Entonces, ¿cómo impacta esto a los mercados financieros? Bueno, acá con Real Investment Advance tenemos una gráfica que dice, si bien históricamente se ha visto un repunte temporal en las acciones, suele ser corto, de corta duración en entornos de debilidad económica, vuelvo a decirlo. Entonces, en escenario que se comienza a bajar la tasa de interés, tiende a afectar negativamente al SP500 principalmente, donde vemos que hay una caída del 27%, 56%, 44%, 34%, y todos son en escenario que lo siguió una crisis financiera. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? ¿Por qué se contrae eso? Bueno, las ganancias de la empresa tienden a caer en eventos deflacionarios, lo que va a afectar las valoraciones actuales. Es decir, acá piensen, lo que se está descontando es que cuando comienza a bajar la tasa de interés es producto de que hay una debilidad de la economía que lo lleva posteriormente a una crisis económica y cuando vemos crisis económica aparece lo que no quiere una economía, deflación. Es decir, que los precios ya no estén creciendo, sino que son cada vez más baratos, lo que hace que desincentive el consumo y caigan fuertemente las proyecciones de los beneficios. Entonces, en ese entorno, cuando se baja las tasas de interés por un riesgo en la economía, puede atraer esos problemas. ¿Y qué actúa bien? Bueno, relativamente actúan bien los bonos como activo refugio, en donde vemos que tienden a beneficiarse en los crash financieros y esto es historia económica. Tiende a suceder esto en que los ciclos de recorte de los bonos del tesoro de Estados Unidos han mostrado ser esta clase de activo seguro, al igual que el oro, y tiene una correlación inversa por lo que podríamos ver que beneficia. Es decir, cuando cae la tasa de interés, sube el precio del bono. Tiende a ser evento en que brilla el bono. Pero acá viene la incógnita. Ignacio, cuando veíamos la introducción, era un escenario de que no se veía riesgo en la economía. Bueno, ¿no están mintiendo? O, el caso contrario, como lo dijo Powell, probablemente la tasa neutral tenga que ser más alta de lo esperado, lo que podría traer una presión inflacionaria mayor, lo que tenga que llevar nuevamente a los bonos restar todo ese mercado que había favorecido anteriormente. Hay dos escenarios. Uno, que sea el que va a llegar a una recesión y la renta variable está llegando a extremos. O el segundo, que el mercado de los bonos no está descontando una inflación más alta y que se mantenga así por el largo plazo. Entonces, uno de los dos es el que debería darnos propiamente tal cuál es el escenario actual de esta economía.
Y ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos gran cantidad de datos. Veíamos un mercado dividido. ¿Por qué dividido? Porque los economistas sugerían que íbamos a ver un recorte de 25 puntos básicos. La gran mayoría, 113. Y 9 solo 50 puntos básicos. Ya tenemos este dato y fueron 50 puntos básicos, donde veíamos que el mercado tenía la razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercado se había posicionado antes del anuncio fuertemente a esta apuesta de que íbamos a ver 50 puntos básicos. Había una gran cantidad de dinero en esta parte. Por eso es la reacción inicial que vimos: primera reacción al alza, luego una barrida y ya luego se consolidó durante los días. Pero sí, lo que teníamos claro es que era la mayor sorpresa desde 2009 en torno a la decisión de tasa de interés. No se sabía cuál iba a ser la reacción del mercado. Goldman Sachs, que era habitual de entregar estas perspectivas de cuánto se puede mover el mercado, no la entregaba. Había mucha incertidumbre en este entorno, que el mercado no sabía si iban a ser 25, 50 puntos básicos. Si eran 50 puntos básicos, está bajando porque hay mayor riesgo de recesión. Bueno, Powell y los documentos calmaban esas perspectivas. Entonces, acá, ¿qué nos dice la historia económica en el mercado financiero? Otro gráfico muy bueno de All Charts. Lo que vemos es que cuando se tiende a recortar 25 puntos básicos, la reacción inicial del mercado es bajista, pero luego tiende a ir más al alza. Es decir, cuando vemos recortes moderados, tiende a ser positivo para el mercado. Pero el caso contrario es que cuando vemos lo que vimos ahora, 50 puntos básicos, el mercado tiende a tener una reacción inicial, esta línea azul que estoy marcando acá, al alza, y luego se desencadena un mercado bajista. ¿Estamos en esto? Bueno, tenemos que ir viendo la evidencia, y es por eso que hacemos todos estos videos de manera semanal. Veamos qué es lo que sucede. ¿Estamos en un evento de crisis? Bueno, las últimas dos ocasiones que la Reserva Federal decidió hacer un recorte de 50 puntos básicos traía daños severos a la economía, daños que ya estaban incorporados. Y es por eso que le hemos dicho que estamos en un ciclo económico bastante raro. La economía está bien, los datos económicos están bien, no hay como asegurar una recesión, pero hay variedad de indicadores adelantados que podrían sugerir el escenario de una recesión. Y lo que a mí me preocupa más es un mercado que está relativamente muy caro, por lo que es un mercado que podría estar ajustándose por bastante años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El 3 de enero de 2001, el SP500 tenía una caída del 39% en los siguientes 448 días, mientras que el desempleo aumentó del 2.1%, y vemos cómo tuvo una reacción bastante inicial el desempleo, y le he abogado mucho con ustedes. El empleo es la métrica clave que tenemos que seguir ahora. El problema es que si nos guiamos por la tasa de desempleo, siempre vamos a estar rezagados. Entonces, cuando miramos el 18 de septiembre de 2007, vimos un panorama peor. El SP500 se desplomó su 54% en los siguientes 372 días, y el desempleo creció un 5.3%, desembocando nuevamente en una recesión. Entonces, con hacer un repaso a la historia económica, nos dice que al menos hay que tener algo de precaución. Y acá tenemos esta gráfica de Brett, en donde vemos las últimas tres veces en que la Reserva Federal inició su recorte con un 0.5%. ¿Ya? Vemos que hay el 56% en la burbujala.com, 57% en la subprime y 23%, disculpen, en la COVID. Entonces, ¿cómo estaba la economía? Bueno, el 3 de enero de 2001 veíamos un PIB creciente del 4.1%, la tasa de desempleo un 4% y la inflación un 3.4%. 18 de septiembre, 1.9 en PIB, 4.7 en desempleo, 2.8 en inflación. 3 de marzo de 2020, 2.3 en PIB, 3.5 en desempleo, 1.7 en inflación. Y el 18 de septiembre, 2.1 en PIB, 4.3 en desempleo y 2.6 en inflación. Es decir, métricas que no indicaban un deterioro fuerte en la economía. Entonces, esa es la magia que tiene el inversor: ciencia predictiva. Entonces, la Fed ha recortado las tasas con las acciones que están cerca de máximos históricos 20 veces anteriormente. ¿Ya? Acá lo podemos ver en los gráficos de Garson, en donde vemos que el SP500 subió un año después estas 20 veces. Es decir, podría seguir el patrón, que llegan luego de 200, 300 días, pero la historia nos dice que cuando se ha recortado tasa de interés con un mercado en máximos históricos, los datos sugieren que podría seguir subiendo estas 20 veces, o sea, el 100% de las veces. Acá podemos ver
que ha subido el mercado. Aquí. Entonces, ¿cuáles son los que se benefician del recorte? Esta gráfica de Bank of America indica que en primer lugar, la flexibilización de la política monetaria ha favorecido el crecimiento sobre el valor y también los pequeños sobre los grandes y los bonos sobre las acciones. Es decir, tiende a beneficiarse el bono cuando vemos en clases de equity o bonos tienden a estar estas acciones más de riesgo, crecimiento, favorecerse y también aquellas compañías como small caps también se favorece versus a la mega cap. Y acá era el problema que tenemos y con esto ya culminamos el video del día de hoy. ¿Era necesario? Bueno, vemos que este último corte tan grande con condiciones financieras tan laxas fue hace 32 años. Es decir, la economía estadounidense no está en una situación tan restrictiva en la economía, si lo vemos por el índice de condiciones financieras, y se decidió flexibilizar la política monetaria. Esto nos da dos interrogantes. ¿Hay algo que no sabemos? ¿O fue un acto apresurado? Ahí no sabemos. Se supone que la Reserva Federal es un ente autónomo que no obedece a la política, pero bueno, era necesario 50 puntos básicos con una economía tan bien, y estos riesgos pueden ser lo mismo que yo les dije. Puede venir un repunte de la inflación o hay algo que no sabemos en la actividad económica, y eso lo vamos a ir evidenciando en las próximas semanas y mayor entrada de datos. Espero les haya gustado este video, que esté todo muy bien. Recordad, si quieres participar o esta presentación la puedes encontrar en nuestro grupo de WhatsApp. Adiós.